afiliado Olarte Moure para hablar sobre entorno digital y las industrias creativas. En este tiempo en el cual pues migramos de la presencialidad a la virtualidad, que nuevamente pues ya en algunos casos estamos retomando la presencialidad, el sistema híbrido pues llegó para quedarse y por lo tanto difundimos mucha información, invitaciones y demás que de todas maneras requieren el cuidado de quien lo hace, puesto que esto requerirá derechos patrimoniales, derechos de autor, tenemos que ser cuidadosos del régimen del consumidor y la propiedad intelectual y demás. Para ello, por lo tanto, tenemos a Camila Vázquez, quien es coordinadora de derechos de autor y de entretenimiento de la firma Olarte Moure. A continuación leeré un pequeño perfil de Camila. Camila Vázquez es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. En el 2015 realizó estudios en la Universidad Externa de Colombia en perfeccionamiento de derechos de la competencia. Para 2018 asistió al curso intensivo de posgrado Actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Teoría, Práctica y Jurisprudencia, dictado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Camila es candidata al programa de MBA ejecutivo en el INAT. Desde hace 4 años lidera el área de práctica de Derecho de Autor y de entretenimiento en Olarte Moure. Si bien entonces tenemos a Camila, quien es una experta en este tema que nos acoge el día de hoy, les informamos a todos que el webinar será grabado. Las preguntas que vayan teniendo las pueden ir colocando en el chat para ser resueltas en la última parte del webinar. Asimismo, posterior al webinar, se estará enviando un compilado de lo discutido el día de hoy con los datos de contacto de Camila y de la firma Olarte Moure para contacto en caso de requerir mayor información o ampliar lo que se discutió aquí. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su participación e igualmente a Camila Vázquez y a Olarte Moure por acompañarnos, darnos el espacio el día de hoy para compartir sobre este tema importante. Muchas gracias a todos, bienvenidos y Camila, adelante, te cedo la palabra. Ricardo, buenos días, muchas gracias, buenos días para todos. Antes que nada quiero agradecer el espacio pues particularmente a AmCham por permitirnos poder generar estos espacios para discutir temas tan interesantes y tan actuales que tienen también mucho que ver y que se han acelerado un poco con todo el tema de la pandemia y la importancia que ya sabíamos que tenía el entorno digital, pero como mencioné hace un momento, insisto, ha acelerado exponencialmente. La idea de este espacio es que conversemos acerca de aspectos que en materia de propiedad intelectual, derecho del consumidor, derecho de autor y derecho al entretenimiento tienen que ver mucho con temas de publicidad que hoy en día pues son fundamentales en la explotación de los intangibles de las empresas y muy ligado y muy de la mano a la promoción y posicionamiento de muchas de las marcas y productos y servicios que tienen a su cargo. Entonces, nada, voy a empezar con la presentación. La idea es que al final cualquier pregunta que tengan, por favor, la van anotando para que podamos aprovechar al máximo el tiempo y así dar inicio entonces a la presentación. Bueno, en este tema que nosotros llamamos derecho de autor para creativos, tiene y entra a jugar varias frentes que son muy importantes tener en cuenta y que están muy relacionados con la famosa economía naranja o economía de las industrias creativas y culturales. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión cultural y una dimensión económica que se encuentran justamente para ponerse en pro y a favor de la actividad del empresario en general y pues de los negocios, emprendimientos y empresas pues mucho más estructuradas. Esta dimensión cultural está asociada justamente a esa parte creativa, a esa parte de creación, a lo que tiene que ver con que yo particularmente gestione o cree una campaña publicitaria, una pieza, un post, un jingle, y todo eso está muy arraigado obviamente también a lo que somos, en este caso Colombia como país, como cultura, y hay diferentes tendencias que se van marcando. Y justamente a través de esa dimensión cultural es donde empezamos a generar ese material y decimos, bueno, esto suele ser tendencia en tal región,
esto se está moviendo en tal país, entonces eso hace que nos peguemos a esa cultura también de consumo, y entonces empecemos a ver cómo voy a generar esa publicidad para que me permita monetizar y mejorar las ventas de mis productos o servicios a través de marcas determinadas o conocidas. Aquí entra entonces la publicidad como arte, porque les decía hace un momento, no es solamente el simple hecho de que yo genere algún comercial, campaña, jingle, un post, no, está muy arraigado obviamente al todo el diseño, creatividad y algo que genere un deseo de ese consumidor de querer tener ese producto, y eso todo se hace a través de la publicidad, porque la publicidad busca particularmente captar la atención de un potencial cliente, mantener ese interés en esa marca, en ese producto, en ese servicio, despertar además ese deseo de compra, y todo esto a través de uso de argumentos emocionales con el propósito de que cuando uno esté comprando, entonces uno o se acuerde del comercial, del jingle, o de determinadas incluso pasacalles que se van generando, y que la publicidad hoy está en todo. Donde andamos vemos algo que nos recuerda o nos dice, uy, tengo hambre, voy por un chocolate. No, mejor quiero una hamburguesa. Y justamente esa fuerza y ese ímpetu que tiene la publicidad para que un consumidor tome esa decisión o determine qué producto va a comprar, hace particularmente que hoy en día también el derecho al consumidor esté tan pendiente de estas tendencias y de cómo se está manejando esa publicidad en redes sociales. Entonces, como les mencionaba hace un momento, en la producción de una campaña interviene ingenio, creatividad, talento humano, y estos son los elementos particulares que protegen la propiedad intelectual. Entonces, si bien hay elementos que vamos a identificarlos individualmente dentro de dentro de una campaña, que es ese producto final, pues eso implica que tengamos que tener en cuenta al momento de estar revisando con nuestro equipo de publicidad, de mercadeo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Como les decía hace un momento, no solamente ha pasado a ser en temas de propiedad intelectual, sino también de consumidor, porque ligado al tipo de producto que yo tenga, voy a tener que cumplir una reglamentación asociada al tipo de publicidad, de mensajes, de cómo debo presentar ese empaque que me está exigiendo hoy en día el ente regulador. Entonces, en ese proceso de creación de la obra publicitaria vamos a poder encontrar una canción, ¿cierto? Entonces, hemos visto, yo creo todos, por ejemplo, sin que esto sea publicidad pagada, pero por ejemplo, hay una canción típica hace un par de años de Movistar que todos escuchábamos y sabíamos que estaba asociada a Movistar como marca y empresa de telecomunicaciones. Entonces, eso hace que el consumidor genere esas recordaciones a través, por ejemplo, de determinada canción. También tenemos entonces en las piezas publicitarias todo el arte, si es entonces, por ejemplo, física, vamos a tener diseño artístico, alguna pintura, algo en particular que genere entonces que haya también una protección de esa obra artística independiente. Cuando tenemos una campaña publicitaria que es grabada, por ejemplo, que es, digamos que es lo más usual, el producto final es esa obra audiovisual, sí, es esa grabación, pero eso no implica que, como les mencionaba hace un momento, tengamos, por ejemplo, música que haga que entonces, si bien está integrada en toda esa obra audiovisual, hace que yo necesite y que deba adquirir el permiso correspondiente ante la editora que tiene los derechos, por ejemplo, de ese artista, si es un J Balvin, Shakira, Juanes, entonces voy a tener que ir a esa editora y decirle, oiga, esta es mi idea de comercial, esto es lo que quiero hacer, y necesito que me otorgue una licencia para que yo pueda en esos 30 segundos, que suele ser el tiempo, digamos, tope dentro de una campaña, para que yo pueda sincronizar esa música en mi video y pueda utilizarla para generar, obviamente, todo ese impacto que finalmente quiero generar con mi campaña publicitaria. También puedo decidir que quiero tener a un artista que esté presente dentro del comercial, y eso pues también es totalmente viable. Ahí tengo que generar todo lo que tiene que ver con la autorización de uso de imagen, temas que más adelante vamos a tocar más a fondo para que tengan en cuenta y claros qué es lo que deben tener esos requisitos. También cuando hago una campaña publicitaria hay una persona que se encarga de estructurar ese guión. Entonces ahí también hay un derecho como obra literaria, y tengo que protegerlo, tengo que tener esa autorización, tiene que quedar claro que ese guión que él realizó, donde entra la actriz, sale, pasa el producto, prenden las luces, etcétera, todo eso
tiene una protección y tengo que tener entonces los permisos correspondientes. Y esa es la importancia de este tema en materia de propiedad intelectual y consumidor. Se juntan, se interrelacionan porque invitan obviamente al empresario que para que además pueda explotar esto como debe, tenga que contar con los permisos y no esté infringiendo derechos de terceros. Digamos que en términos generales el derecho de autor se ha caracterizado o gira en torno al principio pro autori, y bajo el principio pro autori la idea siempre es defender a ese autor, ¿sí? Porque digamos que el tema artístico históricamente ha tenido una connotación y es que se tiene la impresión de que al autor no le terminan reconociendo lo que merece por esa obra que realiza, ¿sí? Entonces, en pro o en aras de ese principio de pro autor, lo que busca la legislación es protegerlo y decirle, tranquilo que habrá situaciones en las que usted deba entonces aceptar esa situación económica, pero se las voy a ir limitando en el tiempo y de cierta manera le voy a ir dando elementos para que usted pueda mejorar su negociación con esa persona que quiere tener su obra. Y ya lo vamos a ver entonces más adelante. Bueno, acá simplemente quiero hacer, digamos, referencia a qué comprende el derecho de autor y cuáles entonces los frentes que son necesarios tenerlos en cuenta para cuando vayamos a montar nuestra publicidad, nuestra publicidad, promoción, campañas, y por qué es indispensable tenerlo en cuenta. Los derechos morales, por su parte, están en cabeza del autor, ¿sí? O sea, es esa persona que pintó, que escribió, que hizo una partitura para un fonograma, que escribió un código de software. Esos derechos están en cabeza de ese autor. O sea, se entiende que es esa persona que realizó ese aporte intelectual para la creación y el desarrollo de esa obra final, ¿sí? Mientras que los derechos patrimoniales, por su parte, van a recaer sobre la obra, es decir, sobre ese entregable que nos da el autor, para que podamos entonces explotarlas y generar la monetización correspondiente. Inicialmente, si yo, por ejemplo, pinto un cuadro, los dos derechos van a estar en mi autoría, en mi cabeza, porque soy yo la persona que los ostenta desde el momento de la creación misma de esa obra. Entonces, yo como autora, lo único que sí puedo hacer es ceder mis derechos patrimoniales. ¿Qué pasa? Bajo la visión que tenemos en nuestro sistema, están, como les decía, los morales y los patrimoniales. Yo me puedo desprender de esos patrimoniales, pero jamás puedo decirle, por ejemplo, Pepito, te voy a vender o te entrego mis derechos morales, tranquilo, empieza a decir que esto es tuyo. ¿Por qué? Porque con independencia de que hagamos un contrato y que el papel aguante todo, bajo la óptica de derecho que tenemos en Colombia y en países europeos, pues los derechos morales, o sea, que me identifican a mí como esa persona que realizó, el creador de esa pieza, no pueden ser cedidos. Por eso es que cuando yo le entrego a un tercero los derechos patrimoniales, este se tiene que encargar de garantizar que va a respetar, obviamente, ese derecho moral mío y va a garantizar que va a contarle y va a generar los medios para decir el autor de esta obra fue Camila Vázquez, ¿sí? Entonces, esos derechos morales, ¿cuáles son? Está la integridad, la ineditud, el retracto, la paternidad y la modificación. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les mencionaba hace un momento, yo hice la obra y yo soy la persona que ejerce la paternidad sobre esa obra. Es mía, entonces, bajo ese supuesto, yo como ese padre, esa persona que creó, decide qué se hace o qué no se hace con esa obra. Partiendo de ese como derecho indispensable en un esquema de derechos morales, entonces todo lo que quieran hacer alrededor de mi obra, cualquier tercero, cualquier modificación, retracto, o cambiar en términos generales lo que ha sido el concepto de mi obra, va a requerir mi autorización. Y eso es una de las cosas que quiero que se lleven y que la tengan muy presente, porque más adelante vamos a ver cómo se hace eso, pero cuando yo le entrego o yo le vendo a alguien, le cedo mis derechos patrimoniales, entonces es ahí donde el contrato va a jugar un papel muy importante, porque tiene que quedar clarísimo qué es lo que le estoy entregando, qué es lo que como autor le estoy permitiendo, por cuánto tiempo se lo estoy permitiendo, para que él pueda explotarlo y monetizarlo debidamente. Bueno, y ya bueno, vienen estos derechos patrimoniales que justamente es
esa parte económica de la que hablábamos al principio, ¿sí? Que están relacionados con esa monetización, explotación, cuántas veces puedo o no poner una campaña en televisión, cuántas veces puedo entonces hacer uso de la imagen de determinado artista que se va a volver la imagen oficial de mi marca. Entonces tengo que determinarlo, pues, y la modalidad va a ser o reproducción, distribución, transformación y comunicación al público, pero yo tengo que dejar claro en ese contrato hasta dónde va, qué es lo que puede hacer, por cuánto tiempo lo puede hacer, y pues si la negociación y dentro de lo que llegamos hace que ese uso sea pues hacia la eternidad, puede ser perfectamente, pero tiene que quedar claro en un instrumento por escrito. Entonces, ¿cuál es el propósito finalmente de la protección que se busca a través de los derechos de autor? Es evitar la infracción, evitar la copia y generar a través de esos hechos que son contrarios a la ley y que van en contra de los derechos de ese autor, evitar esa explotación. Eso es lo principal y por eso hoy en día está tan fuerte este tema en términos generales. Se ha agudizado muchísimo la protección, no solamente en los temas de publicidad, sino en general en cualquier uso. Incluso yo creo que muchos pues usamos redes sociales, vemos todo el tema de influencers, cuando hacen tomas en exteriores, por ejemplo, cómo cuidan que aun cuando están en un espacio público, por ejemplo, si hay un banco de fondo en la toma que están haciendo, tratan de que, y lo hacen, hacen que la imagen de fondo del banco, que tiene una marca reconocida, se vea borrosa de tal manera que no permita reconocer y que no haga que entonces el banco eventualmente después le mande a él una reclamación diciendo que no podía sacar esa imagen o esa marca particular que permitía identificar un banco porque no está interesado en que se identifique dentro de esa publicidad. Bueno, como les decía hace un momento, aquí juega un papel preponderante y en materia de derecho de autor particularmente, y eso es otro frente que es importante aclarar porque la propiedad intelectual tiene diferentes modalidades de protección, está la marca, está el patente, está el diseño industrial y está el derecho de autor. Pero cada modalidad, con independencia de que todas hagan parte de lo que es la propiedad intelectual, cada una de esas modalidades demanda unos requisitos y unas formalidades totalmente independientes, ¿sí? Entonces, en atención a que yo voy revisando, de acuerdo con las formas de protección que me permite la propiedad intelectual, entonces yo determino, esto podría entonces protegerlo por marca, esto podría hacerlo por derecho de autor, no, mejor esto por patente o esto por diseño industrial, o generar un esquema de protección acumulada con el propósito de fortalecer tanto esa protección de mi intangible, que entonces digo, ok, acá veo que puedo hacer diseño industrial, derecho de autor y marca. Acá hay un ejemplo clásico y es el caso, por ejemplo, de Disney. Muchos sabemos que los derechos de Disney, por ejemplo, en materia de derecho de autor ya expiraron, pero ¿qué hizo Disney en su momento? Generó por diseño industrial, generó por derecho de autor y por marca. ¿Qué pasa? La marca sí tiene una renovación cada 10 años. Entonces, eso es lo que permite que hoy Disney, aunque si hoy alguien saca o pinta, por ejemplo, o genera algún producto, no puede reclamar por derecho de autor particularmente, pero sí por marca. Y entonces mantiene esa protección y mantiene además pues ese concepto de marca que no quiere que se pierda o se diluya. Y eso entonces juega un papel muy importante dentro de esa identificación de merchandising que vayamos haciendo también como empresa para posicionar cada vez más nuestros productos y servicios. Y eso todo está muy alineado con estrategias y campañas de publicidad que muchas veces pues van también a 2, 3 años o incluso a veces se hace una publicidad para manejarla regionalmente, entonces es por eso que cobra importancia. Dicho esto, en materia de derecho de autor juega un papel indispensable contar con un contrato. A diferencia de otras modalidades comerciales y legales, en materia de derecho de autor no vale que yo diga que a mí Pepito me dijo que me había dado los derechos para que yo explotara esa obra, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Pepito me lo pudo decir, yo en buena fe creí en Pepito y realmente le pagué, acordamos, pero después Pepito se da cuenta que definitivamente mi campaña fue un éxito, que ese material que él realizó, dice, le está generando mucha más plata de lo que realmente me pagó
y yo no firmé contrato, se asesora, entonces ¿qué pasa? Esto se va ante un juez y el juez va a decir, como no hay contrato por escrito, vuelve y aparece nuestro famoso principio pro autor, frente a cualquier duda, fallo a favor del autor. ¿Ok? Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta es una de las grandes excepciones. Yo sé que todos hemos escuchado cuando uno dice, ay, no firmé contrato y alguien por ahí dice, tranquilo que no pasa nada porque también hay un contrato verbal. En materia de derecho de autor, esto no opera. ¿Por qué? Porque entonces existen unos elementos indispensables de modo, tiempo, lugar, objetos y medios. En modo, como les mencionaba hace un momento, pues es esa condición de que esté por escrito como condición de validez. O sea, si yo no lo tengo por escrito, no va a valer nada. Entonces yo no voy a tener cómo defenderme, no voy a tener cómo decir que realmente le pagué a esa persona por su trabajo. Entonces eso es supremamente importante. No solamente por el tema de que pagué o no pagué o que tengo, es más asociado a que yo puedo explotar ese material y ahí es donde entra también la importancia del contrato, porque en el contrato tengo que decir por cuánto tiempo, cómo voy a hacer esa explotación, o sea, tiene que quedar muy claro para que entonces yo también como empresario, como persona que desea posicionar un producto o servicio, sepa y vaya armando obviamente también mi control de qué de lo que he ido montando puedo utilizar o no. Entonces, esa idea de que sea por escrita es innegociable y esto es algo de lo que quiero que se lleven hoy. Si no está por escrito no les va a servir de nada. ¿Listo? El tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Era lo que les decía hace un momento, es yo puedo pedir que me hagan determinado material para una campaña, pero tengo que determinar por cuánto tiempo lo voy a utilizar. Hay campañas y, y el mejor escenario, y eso va a ir dependiendo obviamente de los materiales que se hagan, y ahorita les voy a dar un par de ejemplos, pero el mejor escenario es obviamente que sea a perpetuidad, ¿sí? Pero en el evento en que yo igual hace parte, insisto, de la negociación comercial y las particularidades a las que se lleguen, no es que sea una obligación hacerlo a perpetuidad. Acá entra la voluntad de las partes y pues obviamente también lo que el empresario esté pensando hacer con esa publicidad, lo que piense con su equipo de mercadeo. Y yo esto, cuando hago estas capacitaciones con los equipos de mercadeo de las empresas, les digo muchísimo, importante que tengan en cuenta cuando estén en esto, que piensen, esta publicidad, ¿por cuánto tiempo la vamos a mantener? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿O pensamos que en 5 años de pronto, generando todo este concepto de marca, vamos a tener un relanzamiento para hablar de lo que fue nostálgicamente la marca? Entonces es muy importante que con los equipos revisen eso, porque a veces uno dice, ay, no importa, y hoy en día realmente, o sea, usualmente las empresas suelen sacar 2 campañas fuertes al año y lo manejan semestral, y van y luego usan a los 10 años otra vez una pieza y tú, reclamación. Y ahí es donde les digo, claro, pues sí, realmente ustedes habían negociado por 3 años, ya excediste esos 3 años, si queremos usar, tenemos entonces que volver a negociar. Pero en este caso, por ejemplo, cuando les digo que usan 10 años después, hay que pagar indemnización, ¿sí? Entonces ahí la cosa se va complejizando un poquito porque entonces infringimos un derecho y lo que nos va a pedir el autor son varias opciones, pero principalmente lo que piden es o retire el material o indemníceme y hagamos una nueva negociación para que si usted está interesado en usarlo de aquí en adelante, pues yo le firmo el contrato y lo hagamos de esa manera. Si no se dice nada, y esto también nuevamente juega un papel preponderante para que lo tengan en cuenta, si no se dice nada, la ley que dice, voy a limitar esa transferencia de derechos a 5 años. Y después de los 5 años nos tocó volver a negociar. Lo mismo pasa con el lugar. El lugar es esa jurisdicción donde yo voy a usar ese material. Nuevamente, yo como empresa, hoy en día estoy en Colombia, pero ¿qué pasa si mañana quiero abrir Ecuador, Perú, Chile? Tengan muy presente eso porque es que a veces uno es muy cortoplacista cuando está generando este tipo de campañas. Y entonces no, ya luego en 3 años ya no la va a utilizar más y no vamos más allá de eso. Esto implica también un tema de que en el tiempo lo miremos y lo analicemos para determinar si hay idea de expansión, de crecimiento, de estar en la región. Entonces es muy importante entonces mirar en qué países para que quede eso en el contrato. Entonces una forma muy típica de abogados es decir en el mundo. Entonces en el mundo es que vas a poder donde sea, pero hay muchas veces que obviamente también el que te está haciendo la campaña de publicidad te va a decir, no, venga, porque es que acá yo necesito que miremos porque esto sí puede impactar o no la negociación, va a depender, insisto, de lo que tengan en el acuerdo comercial, de lo que la persona que se reconoce como autor esté dispuesta a ceder.
Pero, por ejemplo, si yo como empresaria digo, empiezo en Colombia y luego voy para Perú y luego a Chile. Entonces, ahí voy mínimo, lo que tengo que poner son esas jurisdicciones. Si no me acepta que sea en el mundo, entonces yo le digo, listo, perfecto, entonces acépteme estas tres. Chile, Perú y Colombia. Y que quede clarísimo. Otra cosa acá en el tema de la jurisdicción y donde se celebra es que particularmente, si no decimos nada al respecto, nuevamente vamos a vernos un poco afectados. Yo, por ejemplo, en el caso que les pongo como empresaria, entonces solamente voy a poder utilizar esa publicidad en Colombia. Y si tenía mi idea de crecimiento y expansión para irme a Chile, a Perú, pues no voy a poder hacerlo, voy a tener que generar. Entonces, otra negociación independiente para poder usar ese material y pues tener que generar nuevamente ese contacto con esa persona, el autor, que puede ser que sí sepa dónde esté o que puede ser que no sepa. Entonces, eso es importante. El objeto tiene que ser determinable. Esto es muy, muy importante acá también, porque es que necesito saber, uno de los criterios en materia de derecho de autor es individualizar esa obra, ¿sí? Entonces yo no puedo decir todo lo que haga o todo lo que me entregue en 3 meses, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación? Los contratos por regla general y los de prestación de servicios, porque usualmente estos servicios los tercerizamos, quedan de esa manera, ¿sí? Lo contrato para que desarrolle el material de tal campaña, de tal publicidad, etcétera. Establecemos qué es lo que nos va a entregar, pero al final hay que sentarse a mirar qué de todos esos entregables logramos individualizar para generar además nuestro propio catálogo y nuestro propio inventario de qué fue lo que entregó y hacer específicamente la sesión sobre ese material. Hay cosas con seguridad de todo el material que nos entreguen de acuerdo con lo que se haya planeado que no van a ser relevantes, pero otras que sí, y el equipo lo debe saber. Entonces, siempre también, cuando terminen este tipo de contratos, generen el inventario, miren a cuál le ven más potencial, o sea, cuál debería, o a futuro, por ejemplo, si es que con eso se están jugando la distintividad y el reconocimiento y el awareness de su marca, de su producto, de su servicio, entonces ahí hay que, ese elemento particular hay que generarle una protección específica, hay que mirarlo, hay que determinarlo, y entonces ahí tenemos que inventariar y generar esa individualización de la obra, porque vuelvo y les digo que todo lo que realice es muy amplio y muchas veces esto, si no es claro qué se entregó, se presta para malos entendidos. Medios y modalidades es, por ejemplo, hoy en día tenemos plataformas, internet, todo lo digital, pero si, por ejemplo, en 5 años saliera una nueva forma tecnológica, esa forma tengo que volverla a negociar. ¿Qué dice la ley? Es lo que exista al momento de la firma y pues ahí sí no hay nada que hacer, insisto, esto en aras de garantizar el productor y de generar nuevas oportunidades para que el autor pueda monetizar sus obras y no tenga que quedarse con un solo pago de por vida y viendo cómo eventualmente lo explotan con total libertad sin que él reciba un ajuste por eso. Bueno, entonces el entorno digital. En temas de entorno digital, tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una campaña, qué tipo de campaña, o sea, qué elementos individuales va a contemplar esa campaña. Si yo quiero hacer algún show, algún espectáculo de lanzamiento inicial, entonces voy a tener que mirar qué permisos necesito, por ejemplo, de alcaldías, también qué tengo que pagarle a Saico por comunicación y por uso de la música, si es un evento entonces que eventualmente en el que voy a cobrar, entonces tengo que generar otra negociación también con Saico particular asociada a las taquillas, a cómo vamos a hacer ese control, a cuánto es que se está percibiendo para generar esas negociaciones particulares y que se establezcan los porcentajes correspondientes. Si yo, por ejemplo, en mi campaña voy a usar algún tipo de video o algún tipo de noticia o algo que grabó un tercero y que no es mío, necesito y debo contar con esa licencia. Las licencias no solamente son en temas musicales, sino también de videos. Pensemos que hay material, eso se llama en la industria material de archivo. Ese material de archivo que me sirve a mí, por ejemplo, si cogí y escogí al pibe, por ejemplo, para que sea la imagen oficial de mi producto y quiero sacar algunas imágenes de cuando él jugó en el junior o de algún partido con la selección, tengo que ir a esa persona que es la que tiene la titularidad sobre esas imágenes particulares para que me lo licencie.
Si no, voy a tener una reclamación porque no contaba con la licencia. Yo digo, ah, no, yo me acuerdo, yo grabé ese partido justamente, claro, el 5-0 Argentina-Colombia. ¿Y qué pasa? Tengo que tener los permisos. Digamos, ahí particularmente tengo que decirle a Caracol que va a usar estas imágenes, ¿sí? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque llegan las reclamaciones por no contar con las licencias correspondientes y son reclamaciones que usualmente uno dice, ay, pero usé 2 segundos del pibe, usé 3 segundos de la canción. Están alrededor de $32.000, $30.000 por regla general. ¿Por qué? Porque además lo que hace el titular de ese derecho es que también mete ese rubro por infracción, porque es que como usted lo utilizó y no me pidió permiso, pues aquí también va esa cuota de sanción porque usted tenía que acercarse a mí, no me respetó mi derecho. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Insisto, a diferencia de otras donde eventualmente puede discutirse qué tanto hubo un daño o no, en esta estamos frente a un hecho cierto, hubo una infracción, o sea, discutir el tema de qué tanto lo infringió o no, es un aspecto supremamente subjetivo que no se va a entrar a mirar y que lo que sí puede hacer, obviamente, el titular del derecho es de acuerdo con el manejo del mercado fijarme cuánto es que le tengo que pagar por no haber tenido esa licencia. Y realmente la experiencia que hemos tenido nosotros es mejor antes contar con esa licencia y no después. Es dos, 3 veces más cara, la verdad, de lo que usualmente cuando uno se acerca a ese titular del derecho al principio, le expone ese proyecto porque uno tiene que exponerle todo como el storyboard de lo que va a presentar, ¿cierto? Esa historia alrededor de cómo va a ser esa promoción, cómo usaría, porque además también se puede estar, no puede estar de acuerdo con que se use ese material con ese producto o servicio. ¿Qué pasa? Y ha pasado mucho, muchas veces el impacto más grande no es que me toque, que me toque pagar, ¿sí? Por esa licencia, sino que el titular de ese derecho diga, retire el material porque no me interesa que mi canción esté asociada a unos talcos para los pies, ¿sí? Y ha pasado y han sido varios casos donde la infracción va más allá. No solamente tienes que pagar por esa licencia, sino además te dicen, retire el material, no me interesa que mi obra esté asociada con su producto o servicio. ¿Listo? En temas de audiolibros, tertulias literarias, pues también hay que pedir el permiso correspondiente al Centro Colombiano de Estudios Reprográficos. Esas son las sociedades o las entidades que usualmente autorizan y nos dan esas licencias. En materia musical, por regla general, acá en Colombia, SACODEM, hay unos acuerdos de reciprocidad en el mundo. Muchos dirán, pero pues no, si el artista es extranjero, por regla general, está CODEM o las casas editoras que uno directamente se acerca y busca. Pero pues en esta industria existen los famosos acuerdos de reciprocidad donde están interconectados y está entonces Sony USA, Sony Alemania y entonces ellos se encargan internamente y conseguimos entonces esa licencia particular. Otras licencias y autorizaciones, entonces acá hay una protección reforzada en el tema del uso de la imagen. O sea, partamos del derecho que el uso de la imagen es un derecho fundamental, ¿sí? Porque está ligado a la dignidad humana. Entonces, sí o sí voy a necesitar la autorización de uso de imagen, así sea, o sea, así sea una imagen de 3-4 segundos, necesito pedirles autorización, porque ¿qué ha pasado en los casos y qué dice la jurisprudencia y cuál ha sido la posición en general? Es así sean 3, 4, 5 segundos, pero cualquier toma que me permita identificar que es esa persona, necesita una autorización. Hay casos en la industria del entretenimiento, un montón. Ha pasado mucho, por ejemplo, con los tatuajes que tienen las personas, sean jugadores de fútbol, jugadores de la NBA, actores en general. Y muchas campañas dicen, no importa, no le saquemos la cara, sino saquémosle de aquí para abajo y cojamos esa imagen, no sé qué. Pues no, obviamente el tatuaje se vuelve una forma de identificación y te permite saber qué es esa persona, que justo salió en el brazo derecho, pues fue el brazo derecho. Entonces, la imagen además no solamente está ligada a mi físico y a lo que obviamente se ve, sino también comprende mi nombre completo, comprende mi voz y cualquier rasgo que permita identificar. Si vamos a hacer un jingle, y es por ejemplo radial, necesitamos la autorización de la persona que va a hablar en ese jingle. No hay cara, nadie lo va a ver, pero esa voz necesita autorización. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Y adicionalmente con todo el tema de protección de datos y la ley, y esta ley,
pues el tema tiene que, se refuerza muchísimo más porque tiene además que haber un uso. Y tengo yo, por ejemplo, si voy a ceder mi imagen para una campaña, tengo que saber cómo se va a usar, de qué manera se va a usar, en qué medios va a salir. Tiene que ser un uso informado, ¿sí? Y eso tiene que estar y tiene que verse en el contrato. Entonces, ahí nuevamente, en esa autorización hay que ser los más explícitos posibles. Hemos tenido casos y hemos revisado casos donde en el 86, en el 90, y están saliendo ahorita, habían autorizado el uso de su imagen para unas fotos de una campaña y resulta que terminaron, que hoy en día siguen usando además esas fotos, pero además terminaron volviéndolas como el empaque oficial de determinados productos o siguen saliendo en varias campañas publicitarias porque pues lo que les decía, hay publicidad que empresas pues que deciden no meterle a eso y siguen andando normalmente en los diferentes medios. Y pues, ¿qué pasó? Apareció ese modelo claramente con 40 años más, pero dijo, tengo cómo demostrar que soy yo, tengo el formato que firmé en ese momento con la agencia, era simplemente para unas fotos, ustedes lo están usando en esto, esto y eso no es fotos. Entonces, me pagan o los demando, ¿sí? Entonces, se hizo una nueva negociación, pues, económica relevante, porque además entonces entra cómo va a medir entonces ese daño y cómo va a tasar obviamente esa indemnización. Entonces hay que ver el tiempo, el posicionamiento del producto, cuánto está vendiendo. Entonces cuando nosotros empezamos a ver todo eso, vimos el mejor escenario definitivamente, pues es negociar, hacer un reconocimiento por esto y firmar una nueva licencia para que podamos tener los derechos como lo queremos y a perpetuidad. Entonces eso es supremamente importante para que lo tengan muy en cuenta en las autorizaciones de uso de imagen. Los Creative Commons, que suelen ser esas licencias gratuitas que permiten el acceso a obras que están protegidas por derecho de autor. Las bibliotecas musicales e imágenes, es importante ahí también en todo esto que miren el alcance y los términos y condiciones. Muchas veces nos dicen, no, tranquila, eso tiene licencia. Nosotros déjennos ver la licencia, los términos y condiciones, porque a veces las limitaciones están dadas, ¿por qué? Esta licencia puede ser usada en escenarios donde no pasen las 500 personas o tiene una restricción sumamente específica y es estas imágenes no podrán ser usadas para ser asociadas con ningún producto, servicio o marca. Si quiere usarlas con este propósito, por favor, comuníquese o escriba y dice ahí exactamente cómo tiene que hacerse para generar esa negociación específica. Y muchas veces también pasa que decimos, ah, no, yo vengo pagando un fee mensual con X biblioteca, no hay problema, estamos cubiertos y esas bibliotecas tienen unas limitaciones. Entonces, por favor, eso es importante porque exceden la idea además que el autor también tiene. Y el autor las pone ahí con unos propósitos específicos, pero si van más allá de eso, vamos a estar en una infracción. Entonces, ahí como se dicen coloquialmente, la letra chiquita importa un montón, entonces es muy importante ver. Los contratos de cesión de derechos patrimoniales que hablábamos hace un momento, importante tener claro tiempo, modo, lugar, objeto y los medios para que no entremos en discusiones a futuro de que estoy o no desconociendo esos derechos o que la cesión o lo que me estaba permitiendo el autor en su momento y lo que yo estoy haciendo ahora no guardan relación. Entonces eso es muy importante. Y product placement, esto va más, por ejemplo, si en sus empresas, y esta es otra forma muy común de hacer publicidad, yo creo que hemos visto todos en series audiovisuales, cuando sale la Coca-Cola así con la gota chorreando o una hamburguesa de McDonald's, etcétera, eso se llama product placement y eso es que yo le pago a una productora y le permito usar mi marca en esa producción para generar recordación y generar ruido con el consumidor para que me tenga presente en sus opciones al momento de comprar. Pero ¿qué pasa con eso? Y es yo como marca, yo como empresario, tengo que tener muy claro cómo quiero que aparezca, tengo que sugerir entonces la revisión de ese material, que en ese contrato quede claro cómo va a ser. Muchos tendrán manejo de protocolos de marcas y entonces en ese manejo de protocolo de la marca hay que pasárselo justamente a esa productora para que tenga en cuenta. No quiero, por ejemplo, que la hamburguesa salga con una manzana postobón, quiero es que salga con una Coca-Cola o con una Pepsi o lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque esta se ha vuelto una forma muy usual de posicionamiento de marcas. Listo. Acá simplemente es como la explicación con mayor profundidad de lo que les acabo de decir.
Es indispensable sí o sí que las tengan en cuenta en el desarrollo de ese material publicitario. Acá voy a entrar a hablarles un poquito de lo que pasa con la guía de buenas prácticas de la Superintendencia de Industria y Comercio, con todo lo que tiene que ver hoy en día también con el posicionamiento y promoción de marca a través de influencers y cuáles son esas recomendaciones. Ojo, hoy en día esa guía se llama Guía de Buenas Prácticas. Eso no significa que no tenga un efecto vinculante y que al momento de que no estemos siguiendo esas recomendaciones y que no le estemos exigiendo a nuestros influencers que tienen que soportar eso, no significa que no tenga la superintendencia la potestad para sancionar, porque el texto se llama guías de buenas prácticas, no significa que no pueda hacer en aras de lo que tiene la ley del consumidor, ¿sí? Y de esa protección dirigida al consumidor, que no pueda exigir a través del desconocimiento de esta guía y de estas sugerencias, que no se está informando y se está dejando claro al consumidor que esto es publicidad. ¿Listo? Entonces, acá dos cosas muy importantes y cuando tenemos nuestras capacitaciones con los equipos de mercadeo les digo, acá hay que ser lo más transparente posibles. O sea, si yo no le informo a ese consumidor final qué es lo que está adquiriendo, yo me voy a ver en problemas, ¿sí? Si yo no soy claro en esa publicidad y estoy maquillando que mi producto es saludable cuando no lo es, voy a tener problemas. Y no solamente asociado, y yo creo que muchos hemos oído noticias sobre eso, no solamente asociado a que lo manifieste o lo diga en la publicidad que hago, sino cuando van a ver las características del producto al revés, ¿sí? Que cuánto es el contenido, que cuánto tiene azúcar, que si tiene soya, que si no tiene, etcétera. Entonces, todo eso lo está revisando la superintendencia. Entonces, la información que se entregue en materiales publicitarios debe ser clara, cierta, veraz, oportuna, verificable y en idioma castellano. Ojo, esto es importantísimo, por favor, con sus influencers. Y lo he visto mucho, yo creo que todos en redes sociales, particularmente en Instagram. Cuando ponen el famoso hashtag, que ya lo vamos a ir a ver, lo están poniendo en inglés. No, acá el idioma oficial es el castellano. Cualquier característica tiene que ser en español. Free sugar, no. Libre de azúcar. ¿Listo? Entonces, esto también es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma oficial es español, si bien hay ciertas palabras que se han vuelto estándar y que entonces uno ya sabe que hello, pues es hola, o que, no sé, que lindo, so cute, lo que sea, que se han estandarizado en el lenguaje, ¿cierto? Porque que son muy usuales y se vulgarizan, por decirlo de alguna manera. Eso no implica para que nosotros en nuestros productos o servicios también, porque en la publicidad de productos o servicios estemos utilizando palabras que suelen ser famosas o tendencia para referirnos a ese producto. Tiene que ser en idioma castellano. Si yo voy a generar, obviamente, que eso también a veces pasa, algún tipo de publicidad con algunas palabras en inglés, entonces tengo que generar y mirar cómo dentro de esa publicidad hago o dejo o incluyo también la expresión en castellano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bajo la teoría del consumo, las características objetivas son las que motivan específicamente las decisiones del consumidor, ¿sí? Entonces, finalmente, si yo tengo claro y sé que tiene azúcar, que es salado, que es un producto enlatado, lo que sea, pues entonces voy a saber en ese sentido justamente qué es lo que estoy comprando y qué es lo que estoy adquiriendo. Listo. En la guía de buenas prácticas también, entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando empecé al principio les hablé de las normas especiales para la publicidad de determinados productos. Por ejemplo, los sustitutos de leche materna tienen unas características particulares que tienen que decirse en su empaque. Hay otros productos que además, por ejemplo, no te permiten a ti que hagas campaña publicitaria audiovisual, sino que simplemente te limites entonces, por ejemplo, a ponerlos en ciertos escenarios farmacéuticos o especializados, porque pues es un producto muy delicado y definitivamente no se quiere estandarizar esa publicidad porque puede generar desinformación y hacer que el consumidor tome decisiones que van a perjudicar particularmente pues su vida. Esto particularmente pasa con el tema de los medicamentos, también con bebidas alcohólicas. Hay países en los que incluso está prohibido hacer cualquier tipo de publicidad
de bebidas alcohólicas, audiovisual, por ejemplo. Entonces, eso también es súper importante cuando estemos pensando en crecimiento. Esto tiene que tener una mirada 360 de a dónde me voy a dirigir con esto para que veamos entonces si pagar 20 millones de pesos o un poco más por determinado material audiovisual que tengo en mi idea que voy a usarlo en México, en Perú y en Chile, pues tengo que mirar también y asesorarme y saber si allá sí puedo entrar con ese tipo de publicidad para saber entonces en mi presupuesto cómo lo ajusto. Importante, los que estén usando influencers, hay que mirar y en su contrato con los influencers tienen que dejarle muy claro cómo tiene que presentar la marca, cuáles son las etiquetas que ustedes están pensando. Por ejemplo, las que sugieren la guía de las buenas prácticas es hashtag publicidad, hashtag aviso promocionado, junto con el arroba y la marca que se está publicitando. Hoy en día yo creo que nos hemos dado cuenta que ya Instagram particularmente tiene una opción de asociar al influencer con determinada marca, justamente para bajarle el tono a esa idea, digamos, que uno va a tener que tal actriz si usa ese producto es porque es bueno, ¿sí? Le está poniendo nuevamente de frente al usuario de Instagram, oiga, esto es publicidad, pero sin embargo eso no excusa para que no hagamos estas menciones particulares. Nuevamente acá, he visto hashtag advertising, o cogen y ponen en una esquina, cuando hacen los stories, ponen en una esquina chiquito arriba el hashtag publicidad. Ojo, no, tiene que ser visible, ¿sí? Eso no puede manejarse de esa manera y eso no va a excusar particularmente a quién, a la marca, porque la superintendencia va detrás de la marca. El dueño de la licencia no va detrás de la agencia de publicidad que nos hizo la campaña de publicidad. He tenido demasiados casos donde uno es, no, pero pues eso tendría que responder la campaña de publicidad. Cuando uno medianamente sugiere eso es el titular y dueño de la marca que está haciendo uso de ese material. El que se beneficia con ese material es usted, señor dueño de la marca, usted responde. Si usted quiere puede iniciar obviamente con posterioridad la acción de reclamación después contra esa persona, pero usted es esa persona que responde. Y ya, importantísimo identificarse como comercial. Aquí simplemente quería hacerles una mención a lo que es la parodia en Colombia como tal. Con el ajuste que hubo de la ley en el 2019, logramos pues que para la parodia en términos generales no se requiera entonces la autorización de ese autor originario de la obra, sino que simplemente para efectos de parodia, que es ese tema de hacerlo burlesco, de generar cierta ironía, entonces podamos hacerlo sin requerir esa autorización inicial del autor. Acá siempre les digo, ojo, igual esto revísenlo con su equipo legal, busquen ayuda porque hay unos espacios y unas líneas dependiendo del tipo de publicidad que ustedes vayan o quieran desarrollar, que puede generar algún tipo de reclamación, incluso hasta penal, porque ese es el tema de la parodia, pero por regla general lo podemos usar. Entonces acá simplemente este suero tiene forma de botella de Absolute, ¿sí? Entonces Absolute coma. Esta es la marca McDonald's, I'm loving it, y pues es un gordito, entonces como qué tan bueno o qué también te sienta. Y yo creo que todos hemos conocido históricamente la campaña típica de Benetton, donde pues Benetton digamos que promueve la diversidad y acá la parodia es los reales colores de Benetton, que es la plata, es básicamente lo que están ahí insinuando. Y ya, esa sería toda la presentación. Dejé estos 10 minuticos para preguntas. Ricardo, Juan, ustedes me dicen cómo estamos de tiempo, creería que bien para responder. Sí, Camila, estamos muy bien de tiempo. Revisemos entonces en el chat qué podemos tener. Ok, pregunta Camila Zapata. A veces es complejo conocer la titularidad de determinado activo. ¿Hay alguna forma o recomendación para identificarlo? Sí, digamos que en materia musical hay una herramienta que yo uso mucho cuando estoy revisando temas de mis clientes y es Spotify. Uno cuando pone la canción en Spotify, siempre que estén en Spotify, pero realmente he encontrado hasta artistas emergentes que ya subieron su primera canción a la plataforma y ahí te arroja toda la información de quién es la editora, de quiénes son los autores, de quién hizo la música y te va ahí diciendo, por ejemplo, en cabeza de quién están esa titularidad de derechos. Entonces yo la uso muchísimo realmente.
cuando tenemos que identificar la compra de licencias para presentar el tema y solicitar la autorización correspondiente. Entonces, yo uso esa. En temas de imágenes, realmente cuando nos vamos a las bibliotecas y si tiene alguna restricción la misma biblioteca, tiene como un correo que te sirve para mirar directamente o te pone en ellos en contacto o te referencia cuál sería la forma en que podrías usar y qué tendrías que pagar y cómo tendrías que hacerlo. Usualmente está en ese famoso preguntas y respuestas que suele ser como un link ahí que tienen casi todas las páginas. Entonces ahí ese te puede servir también muchísimo. Y bueno, dependiendo, pero por ejemplo, si estás interesada en algún libro o algún tema, también las sociedades y las entidades que representan los derechos de esos autores te dan toda la información. Y Google también finalmente es un gran aliado, pero pues en términos generales estos son como los que a nosotros nos sirven. Ahora, siempre hay que buscar la manera de identificar al autor y más si sabemos que está protegido por derecho de autor. Entonces, no podrá hacer un uso que no sea, o sea, no podrá excusar la infracción el hecho de que te hayas esforzado en buscar a esa persona del autor. Sin embargo, si llega algún punto en que dicen, sí, tiene que ser este, guarden todos esos soportes que permitan mostrar que hicieron lo posible por identificar quién era esa persona del autor. Pero yo creo que hoy en día cada vez es un poquito más fácil identificar incluso obras de autores anónimos. Ahora, hay otra cosa que no les mencioné ahí. Cuando tenemos autores anónimos es porque ellos quieren guardar el anonimato, ¿sí? Entonces eso pues eso sí, con independencia de que sea anónimo no significa que no tengan que tener una autorización. Que igual él te va a decir, no importa, no quiero que digas que soy Camila Vázquez, es otra cosa. Pero por regla general, Google, Spotify y las entidades que son las que se encargan de darte las autorizaciones y licencias correspondientes dependiendo de la industria particular. Bien, muchas gracias, Camila. Pregunta Luisa Hernández. ¿Una caricatura o un avatar de una persona famosa para usarse en una publicidad requiere autorización del titular? Sí, tenemos que tener la autorización. Ahora, hay unas obras que están por dominio público, ¿sí? Entonces podemos verificar también si esa obra ya salió de dominio público y si está en dominio público, pues no vamos a requerir. ¿Qué es lo que pasa? Ahí también entonces entramos a mirar si es muy reconocida, como dice Luisa en su pregunta, pues tengo que mirar si tiene una protección reforzada, que era lo que les hablaba. Usualmente suele ser una marca, como pasó en el caso Disney, ¿sí? Entonces yo ya, Mickey lo podría utilizar, pero resulta que tiene una marca, entonces igual me van a presentar una acción por infracción marcaria porque me van a decir que lo estoy usando. Entonces sí, por regla general, a menos de que no tenga una protección marcaria, podríamos hacerlo. Muy bien. Paula Rey pregunta, ¿los memes que utilizan imágenes de películas, fotos de personas que se vuelven virales, son muy utilizados por marcas hoy en día para posicionar algún tema en especial? ¿Se infringen en esos casos los derechos de esas obras o personas? Esa es una pregunta muy usual que nos hacen los equipos de mercadeo y yo lo que les diría es, hay una forma muy diferente que es el uso que yo hago con mis amigos de los memes en WhatsApp, ¿sí? Donde acá somos personas naturales, humanos, mortales, que estamos haciendo uso de esos memes, pero es diferente cuando yo estoy haciendo un uso de meme con una asociación a una marca comercial. Sí, que se han vulgarizado, sí, que se han vuelto muy comunes, pero eso no va a implicar que eventualmente el que haya hecho ese meme pueda a mí, pues reclamarme y exigirme algún tipo de pago por una infracción a derecho de autor. Que pase o que se materialice, ese va a ser el riesgo que va a quedar siempre abierto, pero pues un meme per se, y eso es otra cosa súper importante en materia de derecho de autor respecto a esas obras artísticas. Cuando uno va a solicitar el registro de una obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la dirección no mira si le parece que mi obra es lo supremamente artística y realmente cambia la visión cultural del mundo, porque yo puedo hacer una bolita y dos palitos y me la tiene que registrar. Eso para mí, eso fue lo que yo creí, para mí esa es una obra artística, ¿sí? Ese es un diseño, un dibujo. Lo mismo pasa con los memes, o sea, con independencia de que se usen, se vulgaricen o no, si yo tengo como demostrar que es que ese meme lo puse yo y voy y digo, X marca, usted lo está usando, págueme porque es mío, pues va a quedar abierta esa opción.
Lo que pasa es que por regla general ha habido un par de casos, pero no es muy usual que se genere la reclamación como tal. Pero yéndonos estrictamente a lo que dice, pues lo que protege el derecho de autor, sí, ahí hay un autor que dibujó esa obra y que podría reclamar. Sandy Rodríguez pregunta, trabajo en un colegio, si por ejemplo uso como portada de revista la fotografía de un alumno que se graduó hace 15 años, ¿debo solicitarle autorización, aun si la fotografía fue tomada por el personal del colegio en su momento? Bueno, ahí además hay un tema adicional y aunque, a ver, tiene que ver con la protección y los derechos reforzados que tienen los menores de edad, ¿sí? Hace 15 años tal vez estamos excusados en que no se requerían estas autorizaciones, pero pues hoy en día si quisiera usarlo debería tener una autorización, particularmente sin duda alguna. Eso ya es un tema más también de protección de datos que hay que revisarlo con mucho más detenimiento, pero sí, lo que pasa es que también está que ese menor de hace 15 años, pues hoy ya no es el menor, ¿no? O sea, ya creció y ya sus facciones con seguridad cambiaron. Hay que ver si él se entera de ese uso y no le gusta, si por ejemplo, voy a inventar, están diciendo que era el alumno más gracioso y él no quiere que lo identifiquen como gracioso, entonces, ¿qué puede pasar? Son campos, o sea, son escenarios extremos, pero pues inicialmente lo ideal es, digamos, ahí estás usando la imagen directa de una persona, si no sea famosa o no sea un personaje público y debería generarse algún tipo de autorización o referencia, a menos de que ya, porque es insignia del colegio, se esté haciendo y también ahí es que ver ese contexto y esos usos, pero sería bueno mirarlo con más detalle. Muy bien. Jaime Adrián Ríos pregunta, buen día, pregunto cómo proteger o blindar en un entorno laboral industrial una idea que un operario o personal técnico promueve y que genera un resultado que potencializa la productividad de tal manera que se generen beneficios económicos a la misma empresa. Bueno, aquí quiero resaltar dos cosas. Empiezo porque las ideas no son protegidas en materia de derecho de autor y la forma más fácil de materializar este ejemplo es decirles, yo creo que todos hemos visto los formatos de programas de artistas que quieren volverse famosos cantando. Entonces tenemos Popstar, tenemos American Idol, tenemos Factor X y si se dan cuenta, todos son la misma idea, ¿sí? Es un concurso donde la gente va y canta, pero realmente la protección de esos programas y como ellos buscan diferenciarse es con los escenarios que tienen y los artistas que finalmente escogen, ¿sí? Pero la idea sigue siendo la misma, ni American Idol ha demandado a Factor X, ni Factor X a Popstar, ni otro montón de formatos que existen de esa manera. Las ideas como tal no son protegidas. Entonces, eso por un lado, entonces no hay como tal una generación de un mecanismo específico por ejemplo, por derecho de autor no puedes hacerlo, sin embargo, sí hay otras modalidades como el secreto empresarial en materia de propiedad intelectual que ya es mucho más preciso y que justamente te protege y te genera, hace que esa ventaja competitiva que identificaste no quede, digamos, a la intemperie o que todo el mundo pueda tener acceso. Para eso hay unas medidas específicas que hay que reforzar y que generar para justamente mantener esa idea aislada y protegida, pero pues en materia de derecho de autor tú no vas a solicitar el registro de una idea. Eso por un lado. Lo segundo es, en el campo del derecho laboral y de prestación de servicios existe algo que se llama la presunción de derechos patrimoniales de autor. Y esa presunción está ligada al hecho de que si yo tengo un contrato con determinada empresa para desarrollar software, todo lo que haga durante el desarrollo de ese contrato, la ejecución de ese contrato, le pertenece a ese empleador, o sea, a esa persona que me contrató. Lo mismo pasa con los contratos de prestación de servicios o los famosos conocidos como obra por encargo. Todo le pertenece a esa persona que me contrató para que hiciera ese cuadro o para que trabajara en esa empresa como director de IT, etcétera. ¿Sí? Entonces, bajo esa presunción, eso que se desarrolle como se ejecute va a ser de ese empleador. Ahora, la forma de protegerlo y de buscar que se mantenga esa ventaja competitiva estaría dada por otros mecanismos, por ejemplo, como el secreto empresarial y habría que evaluarlo. Pero mejor dicho, la conclusión acá es, siempre que hayas contratado a una persona
en el marco de contrato laboral, de prestación de servicios o de obra por encargo, todo lo que esa persona desarrolle durante ese tiempo que dure el contrato es de tu propiedad como empleador. Siempre que esté relacionado con las funciones que ejecute. Por ejemplo, si yo soy abogada y hice un software y ese software pues lo terminó sirviendo a mi empresa, pero pues realmente es que yo no tenía que hacer un software, ¿sí? Yo me puse ahí a cacharrear y dije, no, esto es buenísimo y realmente resultó siendo pues algo muy beneficioso para la empresa, pues realmente ahí deberíamos, y según los principios del derecho de autor, deberían negociar conmigo. Hace poco salió una sentencia en diciembre al respecto y es, oiga, no, definitivamente, si esto excediera o no estuviera dentro de las funciones, reafirma esto. Si este entregable que se discute no estuviera dentro de las funciones que tenía que hacer ese trabajador, tal vez sí habría una infracción y él debería haberle pagado, pero siempre que esté asociado al objeto de su contrato y la función por la cual fue contratado, eso le pertenece al empleador. Muy bien, Camila, muchísimas gracias por tus intervenciones, por la respuesta a las preguntas. Siendo las 9:03 de la mañana, damos por finalizado el webinar. Les recordamos que a todos los asistentes les enviaremos un compilado de lo que se discutió el día de hoy con los datos de contacto de Camila y de la firma aliada y afiliada Olarte Moura. Muchas gracias a todos por su participación. Camila, muchísimas gracias por la claridad en los conceptos que nos diste el día de hoy y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. A todos ustedes igualmente muchas gracias por su asistencia y los invitamos a los eventos y webinars que tendremos durante el año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.